El mezzotinto. Hace algún tiempo, creo que tuve el placer de contarles la historia de una aventura que le sucedió a un amigo mío llamado Dennis Stone, durante su búsqueda de objetos de arte para el Museo de Cambridge. No publicó sus experiencias de forma muy amplia a su regreso a Inglaterra, pero no pudieron dejar de ser conocidas por muchos de sus amigos, y entre otros por el caballero que en ese momento presidía un museo de arte en otra universidad. Era de esperar que la historia causara una impresión considerable en la mente de un hombre cuya vocación se asemejaba a la de Dennis Stone, y que estuviera ansioso por captar cualquier explicación del asunto que hiciera parecer improbable que alguna vez se le pidiera que se ocupara de una emergencia tan agitada. De hecho, le consolaba un poco pensar que no se esperaba que adquiriera manuscritos antiguos para su institución, ese era el trabajo de la biblioteca selburniana. Las autoridades de esa institución podrían, si quisieran, registrar rincones oscuros del continente en busca de tales asuntos. Se alegraba de verse obligado en ese momento a centrar su atención en ampliar la ya insuperable colección de dibujos y grabados topográficos ingleses que poseía su museo. Sin embargo, resultó que incluso un departamento tan sencillo y familiar como este puede tener sus rincones oscuros y a uno de ellos se le presentó al señor Williams. Aquellos que han mostrado el más mínimo interés en la adquisición de imágenes topográficas saben que hay un comerciante londinense cuya ayuda es indispensable para sus investigaciones. El señor J. W. Britnell publica a intervalos cortos unos catálogos muy admirables de un amplio y cambiante stock de grabados, planos y viejos bocetos de mansiones, iglesias y ciudades de Inglaterra y Gales. Estos catálogos eran, por supuesto, el ABC de su tema para el señor Williams, pero como su museo ya contenía una enorme acumulación de imágenes topográficas, era un comprador habitual, más que copioso, y más bien esperaba que el señor Britnell llenara los huecos en la base de su colección que le suministrara rarezas. Ahora, en febrero del año pasado apareció en el escritorio del señor Williams en el museo un catálogo del emporio del señor Britnell, y junto a él había una comunicación mecanografiada del propio comerciante. Esta última decía lo siguiente: Estimado señor, nos permitimos llamar su atención sobre el número 978 de nuestro catálogo adjunto, que estaremos encantados de enviarle para su aprobación. Atentamente, J. W. Britnell. Pasar al número 978 del catálogo adjunto fue para el señor Williams, como él mismo se definía, cuestión de un momento. En el lugar indicado encontró la siguiente entrada: 978, desconocido. Interesante mezzotinto, vista de una casa solariega, principios de siglo. 38 por 25 centímetros, marco negro. 2,5 libra. No era especialmente emocionante y el precio parecía elevado. Sin embargo, como el señor Britnell, que conocía su negocio y a su cliente, parecía darle importancia, el señor Williams escribió una postal pidiendo que le enviaran el artículo para aprobarlo, junto con algunos otros grabados y bocetos que aparecían en el mismo catálogo. Y así pasó sin mucha emoción de anticipación a las labores ordinarias del día. Un paquete de cualquier tipo siempre llega un día después de lo esperado, y el del señor Britnell demostró, como creo que dice la frase correcta, no ser una excepción a la regla. Fue entregado en el museo por el correo de la tarde del sábado, después de que el señor Williams hubiera salido de su trabajo, y el asistente lo llevó a su habitación en la universidad para que no tuviera que esperar hasta el domingo para revisarlo y devolver lo que no se propusiera quedarse. Y aquí lo encontró cuando vino a tomar el té con un amigo. El único elemento que me preocupa es la mezzotinta bastante grande y con marco negro de la que ya he citado la breve descripción que aparece en el catálogo del señor Britnell. Habrá que dar más detalles al respecto, aunque no puedo esperar presentarles el aspecto del cuadro con tanta claridad como lo tengo ante mis propios ojos. En la actualidad, se puede ver un duplicado casi exacto en muchas antiguas salas de posadas o en los pasillos de mansiones campestres que no han sido alteradas. Era una mezzotinta bastante mediocre, y una mezzotinta mediocre es, quizás,
la peor forma de grabado que se conoce. Presentaba una vista frontal de una casa solariega no muy grande del siglo pasado, con 3 filas de ventanas de guillotina lisas con mampostería almohadillada a su alrededor, un parapeto con bolas o jarrones en los ángulos y un pequeño pórtico en el centro. A ambos lados había árboles, y enfrente, una considerable extensión de césped. La leyenda, AWF, Sculpsit, estaba grabada en el estrecho margen, y no había más inscripción. Todo ello daba la impresión de que era obra de un aficionado. Lo que el señor Britnell podía pretender al poner el precio de 2,2 libras esterlinas a tal objeto era algo que el señor Williams no podía imaginar. Lo dio la vuelta con bastante desprecio. En el reverso había una etiqueta de papel, cuya mitad izquierda había sido arrancada. Todo lo que quedaba eran los extremos de 2 líneas de escritura, la primera tenía las letras Ngley Hall, la segunda, Essex. Quizá valdría la pena identificar el lugar representado, lo que podría hacer fácilmente con la ayuda de un diccionario geográfico, y luego se lo enviaría al señor Britnell, con algunos comentarios sobre el juicio de ese caballero. Encendió las velas, pues ya era de noche, preparó el té y se lo llevó al amigo con el que había estado jugando al golf, porque creo que las autoridades de la universidad de la que escribo se entregan a esa actividad como forma de relajación, y el té se tomó mientras se discutía sobre lo que los golfistas pueden imaginar por sí mismos, pero que el escritor concienzudo no tiene derecho a infligir a ninguna persona que no juegue al golf. La conclusión a la que se llegó fue que ciertos golpes podrían haber sido mejores, y que en ciertas emergencias ninguno de los jugadores había experimentado la cantidad de suerte que un ser humano tiene derecho a esperar. Fue entonces cuando el amigo, llamémosle profesor Binks, cogió el grabado enmarcado y dijo: ¿Qué es este lugar, Williams? Justo lo que voy a intentar averiguar, dijo Williams, y fue a la estantería a buscar un diccionario geográfico. Mira el reverso. Algoley Hall, en Sussex o Essex. La mitad del nombre ha desaparecido. Supongo que no lo conoces. Es de ese tal Britnell, supongo. No, dijo Binks. ¿Es para el museo? Bueno, creo que lo compraría si costara 5 chelines, dijo Williams, pero por alguna razón sobrenatural quiere 2 guineas por él. No puedo entender por qué. Es un grabado lamentable, y ni siquiera tiene figuras que le den vida. No creo que valga 2 guineas, dijo Binks, pero no me parece tan mal hecho. La luz de la luna me parece bastante buena, y yo habría pensado que había figuras, o al menos una figura, justo en el borde de delante. Echemos un vistazo, dijo Williams. Bueno, es cierto que la luz está bastante bien representada. ¿Dónde está tu figura? Oh, sí. Solo la cabeza, en el extremo frontal del cuadro. Y, en efecto, había, apenas más que una mancha negra en el borde extremo del grabado, la cabeza de un hombre o una mujer, bastante tapada, de espaldas al espectador y mirando hacia la casa. Williams no lo había notado antes. Aún así, dijo, aunque es algo más ingenioso de lo que pensaba, no puedo gastar 2 guineas del dinero del museo en un cuadro de un lugar que no conozco. El profesor Binks tenía trabajo que hacer y pronto se fue, y casi hasta la hora de la cena, Williams estuvo ocupado en un vano intento de identificar el tema de su cuadro. Si la vocal antes de la NG se hubiera dejado, habría sido bastante fácil, pensó, pero tal como está, el nombre puede ser cualquier cosa, desde Gestingley hasta Langley, y hay muchos más nombres que terminan así de lo que pensaba, y este libro podrido no tiene índice de terminaciones. La reunión en la residencia de estudiantes del señor Williams era a las 7. No hace falta insistir en ello, menos aún porque allí se reunió con colegas que habían estado jugando al golf durante la tarde, y se intercambiaron libremente palabras que no nos conciernen, simplemente palabras de golf, me apresuro a explicar. Supongo que se habrá pasado 1 hora o más en lo que se llama la sala común después de la cena. Más tarde,
algunos se retiraron a la habitación de Williams, y no tengo ninguna duda de que se jugó al whist y se fumó tabaco. Durante una pausa en estas operaciones, Williams cogió el grabado al agua fuerte de la mesa sin mirarlo y se lo entregó a una persona poco interesada en el arte, diciéndole de dónde procedía y los demás detalles que ya conocemos. El caballero la tomó con descuido, la miró y luego dijo, en un tono de cierto interés: «Es realmente una obra muy buena, Williams, tiene bastante sentimiento del periodo romántico. La luz está admirablemente manejada, me parece, y la figura, aunque es demasiado grotesca, es de alguna manera muy impresionante». «Sí, ¿verdad?», dijo Williams, que en ese momento estaba ocupado sirviendo whisky con soda a otros miembros de la compañía y no pudo atravesar la habitación para volver a mirar la vista. Era ya bastante tarde y los visitantes se estaban yendo. Después de que se fueran, Williams se vio obligado a escribir una carta o dos y a aclarar algunos asuntos pendientes. Por fin, pasada la medianoche, se dispuso a acostarse y apagó la lámpara después de encender la vela de su dormitorio. El cuadro estaba boca arriba sobre la mesa donde lo había puesto el último hombre que lo había mirado, y le llamó la atención cuando bajó la lámpara. Lo que vio hizo que casi tirara la vela al suelo, y ahora declara que si se hubiera quedado a oscuras en ese momento habría tenido un ataque. Pero, como eso no sucedió, pudo dejar la luz sobre la mesa y mirar bien el cuadro. Era indudable, completamente imposible, sin duda, pero absolutamente cierto. En medio del césped frente a la casa desconocida había una figura donde no había ninguna a las 5 de la tarde. Se arrastraba a 4 patas hacia la casa, y estaba envuelta en una extraña prenda negra con una cruz blanca en la espalda. No sé cuál es el curso ideal a seguir en una situación de este tipo. Solo puedo decirte lo que hizo el señor Williams. Cogió el cuadro por una esquina y lo llevó a través del pasillo a un segundo conjunto de habitaciones que poseía. Allí lo guardó bajo llave en un cajón, cerró las puertas de ambos conjuntos de habitaciones y se retiró a la cama, pero primero escribió y firmó un relato del extraordinario cambio que había sufrido el cuadro desde que había llegado a su poder. El sueño lo visitó bastante tarde, pero fue un consuelo reflexionar que el comportamiento del cuadro no dependía de su propio testimonio sin fundamento. Evidentemente, el hombre que lo había mirado la noche anterior había visto algo similar a lo que él había visto, de lo contrario podría haber tenido la tentación de pensar que algo muy malo le estaba sucediendo a sus ojos o a su mente. Afortunadamente descartada esta posibilidad, le esperaban 2 asuntos al día siguiente. Debía examinar el cuadro con mucho cuidado y llamar a un testigo para tal fin, y debía hacer un esfuerzo decidido para determinar qué casa era la que estaba representada. Por lo tanto, le pediría a su vecino Nisbet que desayunara con él, y posteriormente pasaría una mañana con el diccionario geográfico. Nisbet estaba libre y llegó alrededor de las 9:30. Su anfitrión no estaba del todo vestido, lamento decirlo, incluso a esta hora tan tardía. Durante el desayuno no se dijo nada sobre el mezzotinto de Williams, salvo que tenía un cuadro sobre el que deseaba la opinión de Nisbet. Pero aquellos que están familiarizados con la vida universitaria pueden imaginarse la amplia y deliciosa gama de temas sobre los que es probable que se extienda la conversación de 2 becarios del Canterbury College durante un desayuno de domingo por la mañana. Apenas quedaba un tema sin abordar, desde el golf hasta el tenis sobre hierba. Sin embargo, debo decir que Williams estaba bastante angustiado, porque su interés se centraba naturalmente en ese cuadro tan extraño que ahora reposaba, boca abajo, en el cajón de la habitación de enfrente. Por fin encendió la pipa de la mañana y llegó el momento que esperaba. Con una emoción considerable, casi temblorosa, corrió, abrió el cajón, sacó el cuadro, que seguía boca abajo, volvió corriendo y se lo entregó a Nisbet. «Ahora», dijo, «Nisbet, quiero que me diga exactamente lo que ve en ese cuadro. Descríbela, si no te importa, con bastante detalle. Después te diré por qué». «Bueno», dijo Nisbet,
Tengo aquí una vista de una casa de campo, inglesa, supongo, a la luz de la luna. ¿A la luz de la luna? ¿Estás seguro de eso? Por supuesto. La luna parece estar menguando, si quieres detalles, y hay nubes en el cielo. Muy bien. Continúa. Juro, añadió Williams en una parte, que no había luna cuando lo vi por primera vez. Bueno, no hay mucho más que decir, continuó Nisbet. La casa tiene 1, 2, 3 filas de ventanas, 5 en cada fila, excepto en la parte inferior, donde hay un porche en lugar de la del medio, y... ¿Y qué hay de las figuras?, dijo Williams, con marcado interés. No hay ninguna, dijo Nisbet, pero... ¿Qué? ¿No hay ninguna figura en el césped de delante? Ni una. ¿Lo juras? Por supuesto que sí. Pero hay otra cosa. ¿Qué? Vaya, una de las ventanas de la planta baja, a la izquierda de la puerta, está abierta. ¿De verdad? Dios mío. Debe de haber entrado, dijo Williams, muy emocionado, y se apresuró a ir a la parte trasera del sofá en el que estaba sentado Nisbet. Cogiendo el cuadro de él, comprobó el asunto por sí mismo. Era cierto. No había ninguna figura y la ventana estaba abierta. Williams, tras un momento de sorpresa mudo, fue a la mesa de trabajo y garabateó durante un rato. Luego le llevó 2 papeles a Nisbet y le pidió que primero firmara uno, era su propia descripción de la imagen, que acabas de escuchar, y luego que leyera el otro, que era la declaración de Williams escrita la noche anterior. ¿Qué puede significar todo esto?, dijo Nisbet. Exactamente, dijo Williams. Bueno, hay una cosa que debo hacer, o 3 cosas, ahora que lo pienso. Debo averiguar de Gargund, que fue quien me visitó anoche, que vio, y luego debo fotografiarlo antes de que vaya más lejos, y luego debo averiguar qué lugar es. Puedo hacer la fotografía yo mismo, dijo Nisbet, y lo haré. Pero, ya sabes, parece como si estuviéramos asistiendo a la gestación de una tragedia en alguna parte. La pregunta es, ¿ya ha sucedido o va a suceder? Debes averiguar qué lugar es. Sí, dijo, mirando de nuevo la foto, supongo que tienes razón, ha entrado. Y si no me equivoco, habrá que pagar un alto precio en una de las habitaciones de arriba. Te diré una cosa, dijo Williams, llevaré la foto al viejo Green, era el decano de la universidad, que había sido tesorero durante muchos años. Es muy probable que la conozca. Tenemos propiedades en Essex y Sussex, y debe de haber estado mucho por los 2 condados en su época. Es muy probable, dijo Nisbet, pero déjeme tomar mi fotografía primero. Pero mira, creo que Green no está hoy. No estaba en el vestíbulo anoche, y creo que le oí decir que iba a bajar para el domingo. Eso también es cierto, dijo Williams, sé que se ha ido a Brighton. Bueno, si lo fotografías ahora, iré a Gargund a tomar su declaración, y tú vigílalo mientras no estoy. Empiezo a pensar que 2 guineas no es un precio muy exorbitante por ello ahora. En poco tiempo había regresado, y trajo al señor Gargund con él. La declaración de Gargund fue que la figura, cuando la vio, estaba fuera del borde del cuadro, pero no había llegado muy lejos en el césped. Recordaba una marca blanca en la parte posterior de su cortina, pero no podía estar seguro de que fuera una cruz. Entonces se redactó y firmó un documento a tal efecto, y Nisbet procedió a fotografiar el cuadro. ¿Y ahora qué piensas hacer?, dijo. ¿Vas a quedarte sentado mirándolo todo el día? Bueno, no, creo que no, dijo Williams. Me imagino que estamos destinados a verlo todo. Verás, entre la hora en que lo vi anoche y esta mañana hubo tiempo para que sucedieran muchas cosas, pero la criatura solo entró en la casa. Podría haberse ocupado de sus asuntos en ese tiempo y haberse ido a su propio lugar de nuevo, pero el hecho de que la ventana estuviera abierta, creo,
debe significar que ahora está ahí dentro. Así que me siento bastante tranquilo al dejarlo. Y, además, tengo la sensación de que no cambiaría mucho, si es que cambia algo, durante el día. Podríamos salir a dar un paseo esta tarde y volver para el té, o cuando oscurezca. Lo dejaré aquí sobre la mesa y dejaré abierta la puerta. Mi socio puede entrar, pero nadie más. Los tres estuvieron de acuerdo en que este sería un buen plan y, además, que si pasaban la tarde juntos sería menos probable que hablaran del negocio con otras personas, porque cualquier rumor de una transacción como la que se estaba llevando a cabo traería a toda la sociedad fasmatológica a sus oídos. Podemos darles un respiro hasta las 5. A esa hora o cerca de ella, los tres estaban entrando en la escalera de Williams. Al principio se sintieron un poco molestos al ver que la puerta de sus habitaciones estaba sin llave, pero en un momento recordaron que los domingos los carteros venían a recoger los pedidos una hora antes que los días laborables. Sin embargo, les esperaba una sorpresa. Lo primero que vieron fue el cuadro apoyado contra una pila de libros sobre la mesa, tal como lo habían dejado, y lo siguiente fue el basurero de Williams, sentado en una silla enfrente, mirándolo con un horror no disimulado. ¿Cómo era esto? El señor Filche, el nombre no es inventado por mí, era un sirviente de considerable importancia, y establecía la norma de etiqueta en toda su propia universidad y en varias vecinas, y nada podía ser más ajeno a su práctica que encontrarse sentado en la silla de su amo, o parecer prestar atención a los muebles o cuadros de su amo. De hecho, él mismo parecía sentirlo. Se sobresaltó violentamente cuando los tres hombres entraron en la habitación y se levantó con un esfuerzo notable. Luego dijo: «Le pido perdón, señor, por tomarme tal libertad como para sentarme». «En absoluto, Robert», intervino el señor Williams. «Tenía la intención de preguntarte en algún momento qué opinabas de ese cuadro». «Bueno, señor, por supuesto que no pongo mi opinión por encima de la suya, pero no es el cuadro que debería colgar donde mi hija pequeña pueda verlo, señor». «¿No es así, Robert?» «¿Por qué no?» «No, señor. La pobre niña, recuerdo que una vez vio una Biblia de puertas, con dibujos que no eran ni la mitad de eso, y tuvimos que pasar 3 o 4 noches con ella después, si me cree, y si viera a este Skellington aquí, o lo que sea, llevándose al pobre bebé, se pondría histérica. Ya sabe cómo son los niños, cómo se ponen nerviosos con cualquier cosita. Pero lo que yo diría es que no parece muy seguro estar tumbado, señor, no donde cualquiera que pueda asustarse podría tropezar con él». «¿Necesita algo esta noche, señor?» «Gracias, señor». Con estas palabras, el excelente hombre fue a continuar la ronda de sus amos y puede estar seguro de que el caballero al que dejó no perdió tiempo en reunirse alrededor del grabado. Allí estaba la casa, como antes bajo la luna menguante y las nubes a la deriva. La ventana que había estado abierta estaba cerrada, y la figura estaba una vez más en el césped, pero esta vez no gateando con cautela sobre manos y rodillas. Ahora estaba erguido y avanzaba rápidamente, con largas zancadas, hacia el frente de la imagen. La luna estaba detrás de él, y la cortina negra colgaba sobre su rostro de modo que solo se podían ver indicios de él, y lo que era visible hizo que los espectadores agradecieran profundamente no poder ver más que una frente blanca en forma de cúpula y unos pocos pelos sueltos. La cabeza estaba inclinada hacia abajo y los brazos estaban fuertemente cruzados sobre un objeto que se podía ver vagamente y que se identificaba como un niño, ya fuera muerto o vivo, no era posible decirlo. Solo se podían distinguir claramente las piernas de la aparición, y eran horriblemente delgadas. De 5 a 7, los tres compañeros se sentaron y observaron la imagen por turnos. Pero nunca cambiaba. Finalmente acordaron que sería seguro dejarla y que volverían después de la cena y esperarían nuevos acontecimientos. Cuando se reunieron de nuevo, lo antes posible, el grabado estaba allí,
pero la figura había desaparecido y la casa estaba en silencio bajo los rayos de luna. No les quedó más remedio que pasar la noche con diccionarios geográficos y guías turísticas. Williams fue el afortunado al final, y tal vez se lo merecía. A las 11:80 p.m. leyó en la guía de Essex de Murray las siguientes líneas. 26,6 km, Anningley. La iglesia ha sido un interesante edificio de época normanda, pero fue ampliamente clasicista en el siglo pasado. Contiene la tumba de la familia de Francis, cuya mansión, Anningley Hall, una sólida casa de estilo Reina Ana, se encuentra inmediatamente más allá del cementerio en un parque de unas 32 hectáreas. La familia está ahora extinta, el último heredero desapareció misteriosamente en la infancia en el año 1802. El padre, el señor Arthur Francis, era conocido en la zona como un talentoso grabador aficionado en mezzotinta. Después de la desaparición de su hijo, vivió retirado por completo en el Hall, y fue encontrado muerto en su estudio en el tercer aniversario del desastre, justo después de completar un grabado de la casa, cuyas impresiones son de considerable rareza. Esto parecía un negocio y, de hecho, el señor Green, a su regreso, identificó de inmediato la casa como Anningley Hall. ¿Hay algún tipo de explicación de la figura, Green? Fue la pregunta que Williams hizo naturalmente. No lo sé, estoy seguro, Williams. Lo que solía decirse en el lugar cuando lo conocí, que fue antes de venir aquí, era simplemente esto: el viejo Francis siempre estaba muy decepcionado con estos cazadores furtivos, y siempre que tenía la oportunidad solía echar de la finca a un hombre sospechoso de ello, y poco a poco se deshizo de todos menos de uno. Los terratenientes podían hacer muchas cosas entonces que ahora no se atreverían a pensar. Bueno, este hombre que quedaba era lo que se encuentra con bastante frecuencia en ese país, los últimos restos de una familia muy antigua. Creo que fueron señores de la mansión en su momento. Recuerdo lo mismo en mi propia parroquia. Como el hombre de Teso, de Durbervilles, intervino Williams. Sí, me atrevo a decirlo, no es un libro que yo pudiera leer. Pero este tipo podía mostrar una hilera de tumbas en la iglesia que pertenecían a sus antepasados, y todo eso lo amargó un poco, pero Francis, decían, nunca pudo atraparlo, siempre se mantuvo justo al lado correcto de la ley, hasta que una noche los guardias lo encontraron en un bosque justo al final de la finca. Podría enseñarte el lugar ahora, está junto a unas tierras que pertenecían a un tío mío. Y te puedes imaginar que hubo un lío, y este hombre Gowdy, ese era el nombre, seguro, Gowdy, pensé que lo conseguiría. Gowdy tuvo la mala suerte, pobre tipo, de disparar a un guardián. Bueno, eso era lo que Francis quería, y los grandes jurados, ya sabes lo que habrían hecho entonces, y el pobre Gowdy fue ahorcado en un santiamén, y me han enseñado el lugar donde fue enterrado, en el lado norte de la iglesia. Ya sabes cómo es en esa parte del mundo, a cualquiera que haya sido ahorcado o se haya suicidado, lo entierran por ese lado. Y la idea de que hubiera algún amigo de Gowdy, no un pariente, porque no tenía ninguno, pobre diablo. Era el último de su estirpe, una especie de Spesultima gentis, debió de planear apoderarse del hijo de Francis y acabar también con su estirpe. No sé, es algo bastante inusual para un furtivo de Essex, pero, ya sabes, ahora diría que parece más bien que el viejo Gowdy se encargó del trabajo él mismo. Buah. Odio pensar en ello. Toma un poco de whisky, Williams. Williams comunicó los hechos a Denistone, y a una compañía mixta, de la que yo era uno, y el profesor saduceo de ofiología otro. Lamento decir que este último, cuando se le preguntó qué pensaba de ello, solo comentó, oh, esa gente de Briefer dirá cualquier cosa, un sentimiento que recibió la acogida que merecía. Solo tengo que añadir que la pintura se encuentra ahora en el Museo Británico, que se ha tratado con el fin de descubrir si se ha utilizado tinta simpática en ella, pero sin efecto, que el señor Britnell no sabía nada de ella,
salvo que estaba seguro de que era poco común, y que, aunque se ha vigilado cuidadosamente, nunca se ha sabido que haya vuelto a cambiar.